pesar de tener una gran experiencia en dirigirme al público, a lo largo de mi vida pública he tenido que hacer muchas exposiciones. Debo reconocer que estoy emocionado, y como estoy emocionado voy a hacer algo que hago pocas veces, que es seguir con algún cuidado las notas que preparé para agradecer. Quiero en primer término hacerlo a quienes fueron mis profesores en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Chicago. A todos aquellos, que hay muchos aquí presentes, que me dirigieron en los trabajos, que fueron mis colegas o que fueron dirigidos por mí, tanto en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central del Uruguay, en FIEL, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Economía. A todos los que me acompañaron a lo largo de mi vida académica y pública, que contribuyeron tanto a este logro que hoy alcanzo y del cual me enorgullezco tanto. También lo quiero hacer en particular a la Universidad del SEMA. La Universidad del SEMA hace muchos años ha permitido que la Fundación Cívica Republicana realice aquí los cursos de formación cívica, cuando había mucho temor en el país, cuando todos estaban callados, cuando era muy difícil plantear las discrepancias en estos años tremendos, siempre tuvimos aquí la posibilidad de presentar al expositor que quisiéramos, al que dijera lo que quisiera y lo hiciera con total libertad. Por eso, además de agradecer por el doctorado, agradecer que me cuenten entre los profesores de esta casa de estudio, quiero honrar en este agradecimiento a quienes han sido grandes combatientes por la libertad. ¿Qué fue? Como estoy emocionado, no puedo competir hoy en el uso del humor como lo sabe hacer Marcos Aguirre. Yo resulto ser siempre bastante ocurrente, pero hoy estoy conmovido. ¿Qué fue lo que defendí a lo largo de mi vida que mencionaba la doctora Luisa Montesquieu? Básicamente la cultura de la libertad. La libertad de la opresión, pero también la libertad para buscar la felicidad, para realizar el destino que cada hombre quiere construir para sí mismo. Esa es la cultura de la libertad. La cultura de la libertad es la tolerancia para aceptar la diversidad. Es el Estado laico que no se identifica con una ideología, con un credo o con un partido. Como convivimos en la diversidad de nuestras convicciones, necesitamos que el Estado y el gobierno no sean propiedad de nadie. ¿Qué es también la cultura de la libertad? Es el gobierno de la ley. Es la responsabilidad y la previsibilidad de un gobierno que se somete a los pasos y controles formales y sustanciales de un Estado de Derecho, que evita el atajo de la emergencia y que no propicia acumular un poder y delegar las facultades en el mandamás de turno. Un punto esencial que he defendido a lo largo de mi vida y que hace a la cultura de la libertad es la no retroactividad del cuerpo legal. Si fuera posible hacer retroactivo el cuerpo legal, la arbitrariedad y el descontrol del poder sería extraordinario. Hemos sido testigos de eso. La cautela de en las normas es parte del proyecto de la cultura de la libertad. Y cuando digo esto, digo, cuanto menos leyes y normas haya, mejor. Cuanto más generales, más convenientes. Cuanto más similares a los países libres, más pertinentes. He defendido en la cultura de la libertad el gobierno limitado, no intrusivo, que nos permite desarrollar los actos voluntarios que cada uno tiene.
cuya autoridad se ejerce limitada por reglas preexistentes, que hace una cultura de evitar la violencia, la prepotencia y asegurar que no prevalezca el orden mafioso. No es simplemente no ser opresor, es no permitir que otros opriman por el uso de la violencia a los que discrepamos. Pero si nos restringiéramos a esta visión, perderíamos un atributo esencial de la cultura de la libertad. La libertad es una gran oportunidad. La forma de ver la oportunidad es la confianza que todos los que cultivamos estas ideas tenemos en el progreso técnico. Nosotros vemos en el progreso, en los descubrimientos, en las oportunidades de avanzar un magnífico rasgo de la vida humana. La versión alternativa, la versión totalitaria, es una versión que se nutre en el pesimismo y el temor al futuro. Y es muy fácil percibirla. Cuando uno quiere comparar la visión de la cultura de la libertad y la visión antagónica, hay que pensar lo que era la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. O mejor aún, si ustedes ven la foto satelital de la península coreana, van a ver en el sur un haz de luz, un haz de progreso, y van a ver en el norte las tinieblas y la oscuridad. En la cultura de la libertad, Luisa lo señaló con gran pertinencia, lo debo repetir mucho, por eso lo han rescatado, que es la importancia de los incentivos. No se puede socializar el éxito ni transferir a los demás las consecuencias de conductas equivocadas. Es clave en la cultura de la libertad la idea que ganamos el pan con el sudor de la frente. Necesitamos esa autonomía del poder como un mecanismo esencial para asegurar nuestra autodeterminación. Por eso es que siempre hemos creído que el poder político no puede ser el principal empleador o sustento de la base del ingreso de las familias. Este punto es central. Cuando se pierde la autonomía y se pierde la capacidad de ganar el pan con el sudor de la frente, lo único que se hace seguramente es perder las libertades. En esa perspectiva, en nuestra visión, en la cultura de la libertad, la educación hace más abundante el fruto del sudor de la frente. En ese marco quiero destacar que forma parte de nuestros valores la idea de respetar, que se vota no solo con la opinión, se vota también con los pies y se vota con los ahorros y con los capitales. Cada vez que se restringe una de estas libertades, se preanuncia que se va a cegar otra de ellas, hasta terminar, como han terminado siempre, en las tiranías. Esta cultura de vivir del esfuerzo, de respetar los incentivos, de valorar la propiedad privada, de permitir la búsqueda de la felicidad, es una cultura que genera previsión intertemporal. ¿Cuál es la característica central del modelo antagónico? Su carácter depredador, el carácter miope, el carácter de dejar cada vez que ellos se hacen cargo una enorme tragedia para los que tienen que venir a arreglarlo. La cultura de la libertad es también estabilidad, paz y certidumbre. Por eso siempre hemos defendido un orden fiscal y monetario, no por un capricho, no por un preconcepto, sino porque esa estabilidad hace y crea el clima para que los hombres hagan negocios. No hay nada más inocente que cuando la persona hace negocios, cuando trabaja. Negocio quiere decir negar el ocio. Y eso es lo que posibilita el progreso de la humanidad. Cuando juzgamos estos valores y estas concepciones que he defendido con tanta energía a lo largo de mi vida, yo quisiera que lo comparemos con sus contendientes históricos. ¿Cuáles han sido los contendientes históricos de la cultura de la libertad? En primer término, el corporativismo, ese que floreció en los 30 y que desgraciadamente sus rasgos principales advinieron a la Argentina en la posguerra.
el fracaso de esos regímenes no necesito señalarlo. La incapacidad de generar progreso y sobre todo la alienación de la creatividad y de la libertad humana ha sido enorme. ¿Cuál es el segundo gran bloque alternativo? El colectivismo. El fracaso del colectivismo, Marcos se refería, la utopía sangrienta de la Europa oriental, la catástrofe del gran salto adelante y de la revolución cultural en China. Las personas, ustedes acuérdense de Boat People, las personas de los botes que se escapaban aterradas de Camboya y de Vietnam. Ese colectivismo ha sido una tragedia y sigue siéndolo en los países donde sigue predominando, como en Cuba o en Corea del Norte. Y por último tenemos su versión moderna, que es el populismo en Latinoamérica. Y sabemos lo que eso ha sido costoso, lo sabemos en nuestra propia patria, pero lo sabemos también, quizá en un ejemplo que en un segundo me voy a referir, que es la inmensa tragedia que han causado en Venezuela. Quiero concluir mis expresiones de nuevo renovando el agradecimiento a todos los que me han acompañado, a mi familia, a mi esposa, que ha aguantado todos estos años, todas estas decisiones, todas estas audacias que he hecho a lo largo de tantos años y que siempre me ha respaldado. Quiero hacer en los votos finales de mi exposición 2 comentarios. Uno, el 15 de noviembre va a haber por primera vez un debate en serio entre los candidatos presidenciales. Yo espero que ese día se ilustre con toda claridad a nuestra población la catástrofe que ha ocurrido. Lo que no se revele ese día, después formará parte de la alforja que habrá que hacerse cargo. Por eso es muy importante que no lleguemos al día de la elección con el problema que tenemos oscurecido. Tiene que estar claro ante la sociedad. Espero también que el 22 todos los argentinos sepan que esta larga noche del populismo hay que dejarla atrás y sepan hacerlo con alegría, esperanza, pero también con sensatez. Lo que nos espera y lo que tenemos que revertir es muy gravoso y lo peor que nos puede pasar es tener expectativas infundadas sobre lo que se puede hacer y que eso desmerezca los esfuerzos que se realicen. Por último, porque a mí me emociona mucho y me parece conmovedor, ustedes saben que el fiscal que acusó a Leopoldo López en Venezuela, Franklin Nieves, ha reconocido que todas las pruebas que se usaron para inculparlo y para condenarlo eran trucadas. La mamá, la esposa de Leopoldo López, la mamá de sus hijos, cuando sus hijos toman conciencia de lo que dice el fiscal, le preguntan a la madre, bueno, ¿y por qué papá sigue preso? Y esa es una pregunta que a mí me hace pensar que es muy importante no solo la votación del día 22, sino la del 6 de diciembre que va a haber en Venezuela. Y yo voy a contestar y voy a cerrar con esa extraordinaria expresión de la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, que le contesta a la hija no lamentándose, no llorando, sino le dice, en el alba de Venezuela el sol de la libertad volverá a brillar porque vamos a luchar siempre para que la libertad vuelva a Venezuela y a América Latina. Ese ha sido mi compromiso, esa ha sido la explicación de mi vida. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, con esto estamos terminando la ceremonia, pero realmente les quiero dar las gracias a Marcos y a Ricardo, porque después de escuchar esas palabras salgo de acá mucho más optimista de que el cambio es posible que de lo que entré.
y un poquito cada día. ¿Okay? Gracias, Marco. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por haber venido y compartido estos momentos muy valiosos y muy emocionantes realmente. Gracias a todos.